Soy Néstor Grande, director de cine, y creo firmemente que el cine debe ser más que entretenimiento. Debe ser una voz para la realidad. Dicen que el dolor es invisible, pero aquí lo hacemos real. Estas son las historias de quienes viven cada día enfrentando lo imposible. Un mismo muro de indiferencia que el mundo prefiere ignorar. Pero esta no es una historia de derrota. Es una historia de fuerza, de coraje, de humanidad, porque detrás de cada muro hay una verdad que merece ser escuchada. Nerviosa, estoy un poco nerviosa. Siempre digo que estoy bien. En cuanto a dolores, pues es la misma rutina de todos los días. Entonces, muchas veces no le presto atención. Me preguntan, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, pero mi bien no es el bien de cualquier persona. Pero bien no estoy nunca. Siempre tengo dolores. Es agobiante. Hay días que lo único que quieres es desaparecer. O que se termine ya el día, que sea más rápido y meterte en la cama, pero realmente tampoco quieres estar en la cama porque te sientes más enferma. Vivir con dolor es agotador. Es luchar contra ti mismo todo el santo día. El dolor lo invade todo. Tus pensamientos, tu forma de afrontar el día, o de relacionarme, o todo lo condiciona todo. Yo tengo que ir aplazando porque nunca sé cómo voy a estar. Yo ya tenía, con 24 años ya tenía síntomas, a mí no me lo detectaron hasta los 28, me parece que fue, a los 28, pero yo ya tenía síntomas y me dolía mucho la espalda, tenía problemas en las articulaciones, me dolían las rodillas, los tobillos, dependiendo del día. Si me dolía un tobillo, me dolía la otra rodilla, cosas de esas que no le das importancia hasta que de repente un día dices, es que ya no puedo mover las manos. Yo era secretaria, yo tenía un niño, yo me levantaba a las 6 de la mañana, arreglaba a mi niño, lo llevaba al colegio, de ahí me iba a trabajar, trabajaba, cogía el autobús, venía, cogía al niño, le daba de cenar, le acostaba. Pues era mi día a día. Y poco a poco me fui deteriorando hasta que, bueno, a los 28 me diagnosticaron artritis psoriásica. Sus palabras fueron, tienes artritis psoriásica. Es una enfermedad degenerativa para toda la vida, que no tiene cura y que probablemente a los 40 años estés en una silla de ruedas. Me dije, al decirme la artritis psoriásica, lo primero que haces es buscar en internet. Salí de allí y con lágrimas en los ojos me puse con el móvil a buscar qué era la artritis psoriásica. Y claro, lo primero que ves es todas las incapacidades que te va a generar la artritis psoriásica. Tenía 28 años. Para mí fue demoledor. Y era buena. Me gustaba mucho.
y yo me comía las teclas. Yo trabajaba, por ejemplo, con una empresa de telefonía y hacía las bases de datos y tal, y subí de categoría, ascendí, luego tuve un jefe un poco por culero, como nos pasa a todos. Es que fue horrible, fue horrible, porque es que encima con la pareja con la que estaba, ya claro, yo caí en depresión, ya no quería salir, no, empecé con las medicaciones, medicaciones que me hacían vomitar, el mal cuerpo, no te apetece salir, no tienes fuerzas. Los primeros meses bien, porque bueno, más o menos me iba reponiendo, pero llega un momento en el que vomitas tanto y es continuo, tu vida es levantarte, vomitar, acostarte, tumbarte, levantarte, vomitar otra vez. Yo solo quería casa, cama y no quería ver a nadie. Y me dejó. Entonces, se me juntaron tantas cosas que caí en una depresión muy gorda, muy gorda. Gracias a Dios, el mundo te pone personas en tu camino y conocí a mi marido. Es la única persona que realmente me comprende, me escucha y me valora. Mi familia, mi madre, mi hermana, no, es que nunca he tenido, o sea, no lo tenía antes, no tenía nunca la valoración ni como persona, ni como madre, ni como hija, ni como hermana. Realmente nunca han sabido ver en mí más allá de mis errores. Entonces, mi enfermedad simplemente era una excusa para yo no salir, o no hacer, o no decir, o... No hay que estar deprimida, hay que alegrarse. Era una persona hundida, que no me cuidaba, que no me miraba al espejo, que empezaba a tener problemas dentales. A ver, yo tengo ansiedad social. Se me generó sobre todo a partir del COVID y bastante tenía yo ya en mi vida como para que mi marido se contagiase de COVID o yo me contagiase de COVID, que alguno faltase. Mi vida es mi marido y mi hija. O sea, me cuesta estar con gente. El problema es iniciar esa situación. Me bloquea, me tensa, me hace no dormir. O sea, soy capaz de no dormir o de la tensión esa que al día siguiente me pasa mucha factura. He sido tan incomprendida tantas veces por médicos. Si digo que no voy a ir, automáticamente es que no quiere venir, o es que no le da la gana venir, es que no se ha esforzado en venir. Esas eran las contestaciones de mi familia. O sea, el problema real es que la gente no se pone en el lugar de los demás. Y yo siempre he echado de menos esa empatía. Yo creo que mi ansiedad social ha crecido porque ya no quiero ponerle buena cara a la gente. Si te ven arreglada, mona y tal, no está tan mal. Sí, de veces lo digo. Si vas demacrada porque no te has pintado, no te apetecía arreglarte, te has puesto lo primero que has pillado, joder, vaya pintas. ¿Qué quieres, dar pena? Es complicado. Para mí supone un suplicio, porque ya, o sea, ya no son los nervios de tener que ir otra vez a enfrentarte a ver qué cara pone, ver qué te dice, ver qué medicación te va a quitar, te va a poner, o sencillamente tener que pisar un hospital. El hecho de verme plantada delante de un hospital y tener que entrar a un hospital me da terror. Me da terror porque he ido tantas veces, sobre todo por urgencias, que para mí el hospital significa dolor, angustia y que me ignoren. Hace 18 años pasé el primer tribunal médico, no lo pasé, y volví a pasar una segunda vez, que será a los 2 años de dejar de trabajar, no me acuerdo ya cómo era, y tampoco lo pasé. Que me trataron fatal. O sea, el médico estaba más preocupado de echar para atrás cada respuesta que yo daba que realmente de preocuparse de realmente qué es lo que me dolía y qué es lo que ese dolor impedía hacer.
no tengo visiblemente nada que diga, esta chica está enferma, esta chica tiene un problema. No, mi problema es que esos huesos me duelen, y me duelen con una intensidad muy fuerte. Es un dolor agudo, es como si te presionasen los huesos y otros días es como si te tirasen de ellos. Es un dolor. Me evalúo y digo, no sé cómo coño sigo cuerda. Porque, te lo juro, o sea, alguna vez pienso que voy a enloquecer porque estoy sentada en el sofá y mi marido está haciendo una cosa, mi hija otra, no sé qué, y yo solo puedo pensar, su puta madre, cómo duele, hostia, cómo duele, es que no puedo ponerme de ninguna manera, y cambio, y ay, y me duele, y es que, ay, porque es que no puedes pensar en otra cosa, el dolor te bloquea tanto la cabeza que hay veces que es que solo eres una masa. Yo me evalúo desde fuera y digo, ¿qué clase de compañía en general? O sea, como madre, como esposa, estoy ahí, pero no estoy. No estoy porque mi cabeza no puede, o sea, es que no puede. He probado muchísimos tratamientos. Bueno, ahora ya hace como 10 años que no pruebo ninguno biológico. Tampoco quieren ponérmelo, porque me han dado un par de pastillas y según la última doctora, esa pastilla, que hace ya 20 años que me la tomo, ha parado la artritis, ha parado toda. Es maravillosísima. Pero yo tengo los mismos dolores, no. Tengo más dolores que hace un año. Bueno, empecé con una medicación que me hacía vomitar. No contenta con que vomitaba, a los 3 meses fui y dije, oye, mira, yo me estoy tomando la medicación, pero a mí me sienta fatal. El metrotrexato, que básicamente es una quimio, pero enmascarada o llamada de otra manera, o en esa más light, pero es una especie de quimio, ¿vale? A mí me destrozó el estómago, pero es que no contenta con eso, a los 6 meses, bueno, pues ahora te vamos a dar el metrotrexato, pero pinchazo. Llegó un momento que yo vomitaba día y noche, mañana y tarde, si me ponía la inyección y después de poner la inyección. Sangraba por el culo y sangraba por la boca. O sea, ya no vomitaba, ya no había bilis, todo era sangre. Pues no se le ocurrió otra cosa que cambiarme la medicación, pero seguir dándome metrotrexato. Y me volví a cambiar de medicación y volví a vomitar. Y así me quedé sin dientes. Que es que la gente me ve. Es otra de las cosas que me generan ansiedad. Porque es que la gente te ve sin dientes y se piensa que eres una yonki, o que es que no te has cuidado y eres una guarra, o yo qué sé, te miran raro, te miran con unos con pena, con unos con cara de pena, otros con cara de asco, otros con cara de otros con no saben dónde meterse. A ver, que solo me faltan dientes, que sigo siendo la misma persona que se ha plantado delante tuya y te parecía estupenda. Ese es el problema fundamental por el que te aíslas. Llega un momento que te aíslas. Sí, yo me he vuelto invisible porque sencillamente no salgo de mi casa. Antes es que es eso, la enfermedad. A ver, a mí la artritis psoriásica me ha generado no tener dientes, me ha generado ansiedad social, depresión. Tengo dolor en los pies, tengo las uñas retorcidas, las uñas de las manos también. Todo lo que genera alrededor, el sentirte aislada, el sentirte... Que, a ver, he oído de todo, pero he oído, bueno, te aíslas porque quieres, pero sal, conoce gente, habla. Pero es que no es tan fácil. A mí ya ha llegado un punto en el que me ocasiona tensión el pensar, tal día voy a ir a un sitio, o tal día voy a ir a... Tengo una analítica y es a final de mes y ya estoy pensando, tengo que ir a hacer una analítica. Es que es triste oírlo y además mi marido me lo dice prácticamente a diario. ¿Por qué siempre tienes que justificar? Es que me he pasado muchos años justificando por qué no cojo el teléfono,
¿Por qué no he ido a la cita? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para que me entiendan, y resulta que nunca me entienden de una explicación u otra. Yo he llegado a mentir. Yo he llegado a mentir para que me crean, para justificar el que no voy a... O sea, no, es que resulta que tengo que ir al médico. En vez de poder decirle realmente lo que me pasa, que es que no tengo ganas de ir. O me duele la espalda. O te voy a explicar que me duele la espalda. Y para ti la contestación va a ser, venga, otra excusa, ¿qué pasa? ¿Que es que no quieres verme? Jo, es que siempre estamos igual. Es que, joder, tendrías que moverte un poquito. A darle una vida mejor a mi hija. Y mi hija no tendrá una buena vida si su madre no está. Y yo me levanto de la cama todos los días por mi hija. Y por mi marido. Por lo menos estar. Y procuro estar. Si yo me faltasen ellos dos, yo no sé de dónde sacaré fuerzas. No lo sé. Porque realmente no tengo familia. Ni tengo familia, ni tengo amistades más allá de una conversación. No. Un poquito más de empatía. Si es que todo se reduce a eso. A intentar ponerte realmente en la piel de la otra persona. Piensa que esa persona se tira 24/7 con ese dolor. Y necesitamos realmente una red de médicos que realmente se preocupe por nosotras. No se preocupe de sacar adelante las recetas, los análisis y hacer su labor, que es hacer el seguimiento. Y ya está. Y luego te vas a tu casa o no te volvemos a llamar, en mi caso. Pero ya no solo los médicos, la sociedad en general. Si alguien te está diciendo que le duele la cabeza, ¿por qué das por hecho lo primero es, no será para tanto? Lo primero que piensas es algo que minoriza lo que esa persona está sintiendo. No se han parado realmente a pensar en todas esas personas que su único impedimento real ante la vida es un dolor crónico, agonizante y a diario. Empatía. Tienen que empezar a mirarnos no como cifras, no como pacientes, no como números. No. Somos unas personas que sufrimos a diario y que a nadie le gusta sufrir a diario. Intenta escucharle, intenta escuchar en qué se ha convertido su vida. Necesitamos más médicos, necesitamos más investigación. Si, por ejemplo, mi doctora me dice que mi dolor de espalda no es por la artritis, pues entonces habrá que investigar por qué me duele tantísimo la espalda. A lo mejor la artritis no la ha provocado, pero sí se ha degenerado algo que, junto a la artritis, me provoca esos dolores tan agudos que yo siento. ¿Por qué con 47 años no puedo estar de pie más de 5 minutos? Creo que necesitamos médicos de los de antes. El médico que iba a tu casa con su maletín. Los médicos de antes sí se preocupaban por el paciente, volvía luego y te traía medicina, o te volvía a visitar, o te llamaba, o dale esto, o prueba con esto, porque realmente se preocupaba de que ese paciente se mejorase, pero sobre todo porque le salía de él. Hoy tenemos pocos médicos para muchos pacientes y hay algunos pacientes que necesitamos una atención especial. Que no nos queréis ver como gente que necesita un cuidado especial. Yo estoy de acuerdo, tampoco quiero que se me vea como la que necesita un médico especial, pero sí lo necesitamos. Necesitamos a alguien con empatía, alguien que realmente nos escuche, porque una cosa es oír y oír lo que tienes que apuntas lo que quieres y lo que no, porque yo miles de veces he ido al médico y le he dicho, es que me duele esto, así, y en el informe no sale. ¿Qué pasa? Que luego yo voy a pasar un tribunal médico y en los informes que pone que tengo artritis, tengo una inflamación en el dedo y una pequeña molestia en la cadera. No, señor, no.
perdona, yo te dije que me dolía un montón la espalda, que no puedo doblarme, que las rodillas me duelen cada 2 por 3, que los tobillos me flojean, que el cuello, tengo últimamente muchos problemas de dolores de cabeza porque el cuello se me encaja y es horrible, y me tumbo. Y me paso un rato tumbada, o no hay un Dios que conviva con eso, porque me empieza a rebotar toda la cabeza, quiero morirme. Pues eso no lo escuchan. ¿Qué te duele la espalda? Pues no te duele de la artritis. Es que eso no es una respuesta. La respuesta sería, pues bueno, pues vamos a ver por qué te duele la espalda, porque con las pastillas ya deberíamos haber controlado eso. Si no lo estamos controlando porque a ti te duele, algo está fallando. Y hacer más pruebas y pensar un poquito en los enfermos. No puedes mandar a hacer unos análisis a las 7 de la mañana a una persona enferma, igual que a una persona que simplemente tiene que hacerse un análisis rutinario. Que yo lo entiendo, que los análisis hay que llevarlos por la mañana, al laboratorio, pero si estás en el hospital y vas de urgencias y son las 12 de la noche, te hacen una analítica y te la dan en el momento, si no en el momento, a la media hora tienes los resultados. ¿Por qué coño no piensan en que yo no puedo levantarme a esas horas de la mañana y me ponen, oye, pues vente en una analítica después de comer, nosotros lo guardamos aquí en la nevera y mañana cuando venga el del laboratorio se lo podemos dar? O hay un servicio especial y recoge no sé, es que hay un montón de formas en las que realmente nos ayudarían a nosotros que estamos enfermos. No valoran, te duele, no, ellos valoran cómo tiene la rodilla, cómo tiene la cadera, el hueso no sé qué, el hueso no sé cuánto. Yo he ido un montón de veces, tengo las uñas de los pies retorcidas y eso es una verdadera porquería, que ni en verano me pongo zapatillas normales, sandalias vamos, y se lo he dicho al médico, a todos los reumatólogos que he visto durante mi vida, se lo he dicho al reumatólogo. Eso se lo tendrás que decir al de la piel. Y cuando voy al de la piel, pero es que eso cuesta del reumatólogo. Entonces, si os pasé la mierda la pelota de un lado para otro, ¿a quién le explotará al final en la cara? Pues a ti, que te jode y te vas a casa con tus uñas tal y como estás. Y cuando tienes dinero, todas esas cosas las puedes usar. Porque si tienes dinero, te buscas un médico en privado, o te buscas un callista y te tienen las uñas en condiciones. No, la gente que encima, para colmo nuestro, no tenemos recursos para poder permitirnos el ir a un callista todos los meses, el ir al fisio a que me haga un masaje todas las semanas, a ir a natación, a hacer natación, o sea, a que me pongan los dientes. A una persona normal no se le caen todos los dientes y así porque sí. O sea, a mí no se me han caído todos los dientes de golpe. A mí se me han ido cayendo gradualmente. Pero si no tengo una red de apoyo que me ayude, porque económicamente no me encuentro bien y con las ayudas lo único que puedo permitirme es seguir subsistiendo, estoy dolorida. No soy visible para nadie. Vivo en mi mundo, metida en mi puñetera casa, porque no puedo salir, porque no me encuentro bien. Si el día de mañana me faltase mi marido, ¿qué coño hago yo con mi vida? Si es que no puedo hacer nada con mi vida, tal y como la tengo ahora mismo planteada. Yo no tengo familia. Yo cada vez estaré peor. Y la única persona que me comprende es mi marido. El día que me falte mi marido, ¿qué pasa a ser? Un despojo. Eso es lo que quieren los gobiernos, los políticos. O sea, no se dan cuenta porque no lo tienen ellos. Porque ellos no lo sufren. Y ellos no tienen que sufrir en sus carnes el dolor todos los días. Tendrán que dar mucho más dinero del que dan. Y tenemos equipos de investigación muy buenos en España. Tenemos instalaciones muy buenas para estudiar muchas enfermedades y hay equipos que están estudiando ciertas enfermedades y no tienen recursos. Ellos quieren avanzar, pero no se puede avanzar si no les da recursos. Entonces, siempre habrá enfermedades que nunca les llegarán los recursos o los recursos que les llegan no les sirven. 25 años llevo yo así. 25 putos años llevo yo así. Y veo que me voy a morir igual. Me voy a morir con dolor. Con dolor. O sea, mi único recuerdo en esta puñetera vida va a ser sufrir. Sufrir y dolor. ¿De dónde saco yo fuerza para nada?
para luchar o para levantarme. Y yo siempre digo lo mismo, que saco las fuerzas de mi marido, de mi hija, de luchar para ellos, por ellos. Pero es que realmente no sé de dónde saco las fuerzas. Y me da miedo porque un día me van a faltar esas fuerzas. Y me voy a hundir de tal manera que no voy a ser capaz de salir. Y yo lo sé. Intento no pensar en el pasado. Es una manera de ponerme una coraza y no pensar, porque hay momentos en los que pienso que voy a entrar en locura y no voy a saber salir de ahí. Porque es que tu cabeza solo piensa en eso. Es que hay días que, además de sentirte inútil porque no puedes trabajar, pero tampoco puedes hacer nada en casa, y te sientes inútil, te sientes que dependes, que eres completamente dependiente de alguien, y te da por pensar, me siento tan poca cosa, como si mi valor hubiese bajado. Poco a poco ha ido bajando mi valor, hasta el punto en que considero que como persona ya no valgo lo mismo. Y eso es una lucha que tienes que tener con tu propia cabeza. Porque ya no es luchar contra el dolor, es que todos los días estás luchando porque tu cabeza no se venga abajo, o no se venga abajo más todavía. Espero que realmente encuentren una medicación para la artritis psoriásica o para el dolor. Ya a estas alturas las deformidades me dan un poquito igual. Necesito que el dolor desaparezca. Los 18 por ahí empecé con el dolor de espalda, entonces me gustaría saber cómo se vive un día sin dolor. Eso tiene que ser maravilloso. Un día sin dolor, yo es que lo cambio por cualquier cosa. Porque cuando te acuestas por la noche, además de estar sintiendo el dolor, tu cabeza te la va a hacer pasar muy mal. Te recuerda todo lo que no has hecho, todo lo que te gustaría hacer. Te recuerda que otra vez no has salido, que otra vez no has hecho. Para colmo, yo tengo la menopausia y una de las consecuencias de la menopausia es que empiezas con insomnio. Y hace 5 años, en el momento de locura que te decía hace un momento, yo pensaba que lo conseguía, porque es que no, o sea, que llegaba a ese punto de locura, no conseguía dormir absolutamente nada. El estar todo el día en tensión y con dolor continuo, por la noche cuando intentas relajarse me dan espasmos. Entonces, pues me dan espasmos en la pierna, doy patadas, cosas de esas. Entonces, tomo una pastilla de esas para estar tranquila. Y la meditación, que es lo que realmente me está ayudando ahora, la meditación. Es sobre todo no pensar. O sea, es que ya no es el dolor físico, lo que decía antes, es la cabeza. Muchas cosas en la cabeza. Yo no voy al psicólogo porque no me gusta hablar de estos temas. O sea, hoy estoy haciendo esto y me está costando un triunfo. Y lo estoy haciendo porque creo que puede ser bueno, que puede ayudar a mucha gente. Porque no es justo vivir así. No es justo.